Nuevamente damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta tarde. Nosotros aquí en la iglesia por los últimos, creo que 2 años, hemos estado enseñando y predicando desde la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y comenzando este fin de semana, ahora vamos a estudiar y a predicar y meditar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Vamos a estar en el libro de Lucas. Y quisiera que veamos primero la introducción del libro para que podamos entender cuál es el propósito de Lucas al escribir este Evangelio. Si me acompañan al capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos. Señor, bendita sea tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que por medio de ella podamos hacer lo que acabamos de leer, conocer la verdad, ser instruidos, Señor, en las cosas que tú nos quieres enseñar. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, en esa pequeña introducción del libro de Lucas, podemos ver que la intención de él es relatar o hacer un recuento histórico y cronológico sobre la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que ha hecho Lucas aquí, lo que ha dicho es algo muy importante que tal vez cuando lo leemos tal vez no lo captamos o lo pasamos por desapercibidos, pero supongamos que si cambiáramos el nombre Teófilo y pusiéramos ahí nuestro nombre, ¿verdad? Imagínense, es un momento que Lucas nos está escribiendo a nosotros, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de investigar con diligencia lo que dice la palabra, conocer bien la verdad del Evangelio e instruirnos. ¿Para qué? Para poder también instruir a los demás. Si nosotros hiciéramos ese pequeño ejercicio y pusiéramos nuestro nombre ahí, tal vez podríamos apreciar más lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso es muy importante investigar con diligencia la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, primero que nada, encontramos el mensaje de la salvación. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos. Amén. También podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia completa, el plan de Dios para la humanidad. Está escrito aquí y lo tenemos. Y gloria a Dios que tenemos hoy la Biblia, porque hubo un tiempo donde andar con esto era prohibido. E inclusive hoy día hay lugares en el mundo donde andar con este libro es prohibido. Y en los casos más extremos, pena de muerte. Nosotros de verdad que somos bendecidos y privilegiados de poder estar aquí. Y sería bueno que apreciáramos cada momento que podemos leer la palabra, que podemos congregarnos, que podemos orar libremente y públicamente. Muy bien. Así que no solamente indagando en la Biblia aprendemos sobre cuál es el mensaje de la salvación, aprendemos cuál es el plan de Dios para la humanidad. También, y esto es muy importante, el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios en nuestro corazón, ¿verdad? La palabra nos enseña, Jesús nos enseñó que en lo que Él vuelve, nos dejó a Él mismo, al Espíritu Santo,
O sea que no estamos solos. Dios en todo momento está con nosotros. Y Él está aquí, en este momento. Amén. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando hoy, ¿verdad? Con más razón es que debemos de indagar con diligencia lo que la palabra nos dice. Porque todo lo que está contenido aquí se aplica. Si bien es cierto lo que escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, donde dice que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que es ya ha sido, y lo que ha sido volverá a ser. No estamos, si lo vemos desde esa perspectiva, quiere decir que como humanidad, situaciones como esta las hemos vivido. Y si vemos en la Biblia cómo es que Dios, por una parte, ha permitido que estas cosas pasen. Por otra parte, Él mismo es el que se ha visto obligado a hacer que estas cosas pasen. También vemos que Él mismo nos ha sacado de estos problemas. Por eso, hermanos, es importante, como dice en la introducción del libro de Lucas, investigar, conocer bien la verdad. Es muy importante. En el libro de Juan, Jesús dijo que yo soy la vid verdadera. También dijo, cuando estaba frente a Poncio Pilato, el que preguntó, ¿y qué es la verdad? Jesús dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad y de todo todo el que es de la verdad oye mi voz. Amén. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy, ¿verdad? Y el punto es que Dios habla. Y la pregunta es, ¿le escuchamos? Dios nos habla en todo momento. Dios siempre ha hablado. Eso lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y aún después, en nuestras vidas, Dios siempre nos está hablando de alguna forma u otra. La pregunta es si lo escuchamos. Y si lo escuchamos, le obedecemos. Como dije anteriormente, el Evangelio de Lucas es un recuento histórico y cronológico sobre la vida de Jesús, nuestro Señor. Pero es interesante de que Lucas, antes de comenzar a hablar de Jesús, él se enfoca en Juan el Bautista. ¿Verdad? Nosotros en la lectura vimos cómo fue el nacimiento milagroso de Juan. Esa narración es importante, primero porque ahí vemos que eso fue una oración contestada, ¿verdad? Ahí vemos lo que es la soberanía de Dios y su poder, porque más adelante en ese mismo pasaje escribe Lucas que nada es imposible para el Señor. También vemos ahí el cumplimiento de una profecía hecha aproximadamente unos 400 años antes, cuando Dios le habló al profeta Malaquías y le dijo eso mismo, que vendrá uno para preparar el camino para el Señor. Y ese es el propósito de Juan. Y si vamos volviendo a Lucas, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, ya está en pantalla. Dice, hablando de Juan el Bautista y su propósito, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Si se fijan, Juan vino para hacer que los hijos de Israel se conviertan al Señor.
Lo que quiere decir es que en ese tiempo muchos en este pueblo se habían alejado del Señor. Dice también que Juan vino para hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Esas son las cosas que pasan cuando un pueblo o uno mismo se aleja de Dios. Rebeldía. Hijos se rebelan contra los padres, padres se rebelan contra los hijos, hermanos se pelean contra los hermanos, ¿verdad? Imprudencia, rebeldía. Esas son las cosas que pasan a la medida que uno se va alejando de Dios, ¿verdad? Y en este tiempo de estar encerrados en las casas, ha sido un tiempo donde eso fácilmente puede ocurrir. Ha sido un tiempo donde la iglesia se puede dormir, por decirlo así, porque no se pueden congregar y porque les ponen restricciones. Pero independientemente de eso, vemos que Dios, como dije anteriormente, cuando hay un problema, Dios siempre provee la salida. En este tiempo, Dios envió a Juan para que el pueblo se convirtiera al Señor. Y también lo envió para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios está hablando. Y precisamente hace unos minutos nosotros primero hicimos esa profesión de fe cuando cantamos ese himno. Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que reconocemos que Dios nos habla. Señor, tú me llamas por mi nombre. Y la segunda estrofa que decía, Señor, yo acudo a tu llamado. ¿Acudimos al llamado del Señor? Esa es la pregunta. Cuando Dios habla, ¿estamos escuchando? Si vamos un momento al libro de Isaías, porque lo que quiero mostrar es que Dios siempre ha estado hablando. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y personalmente para mí es importante siempre acudir al Antiguo Testamento porque esa era la Biblia de Jesús, el Antiguo Testamento. Así que si vamos un momento al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2, dice así: Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios anunciando a los cielos y a la tierra de que su pueblo, a quien Él escogió, los engrandeció, ahora se rebelaron contra Él, se alejaron del Señor. Y Dios envió a Juan, como habíamos leído, para hacer que ese pueblo se convirtiera al Señor de ellos. Dios está hablando. Si vamos más adelante, aquí mismo en Isaías capítulo 1, en el versículo 19 y 20, miren, escuchen lo que dice el Señor. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios hablando. Y lo que dice ahí es claro: si lo escuchas, serás bendecido, y si no lo escuchas, serás consumido a espada, como lo dice en la Escritura, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien. Si volvamos a Lucas, el pasaje que estamos estudiando. Vimos cómo Juan vino a hacer que el pueblo se convierta al Señor, porque el pueblo se estaba alejando. Y también vimos en el versículo 17 que dice que Juan viene para prepararle al Señor un pueblo
bien dispuestos. Lo que implica es que el pueblo no solamente se habían alejado de Dios, sino que tampoco están dispuestos a recibir a Cristo. Y si pensamos en lo que estamos viviendo hoy, pregúntense, ¿el pueblo donde estamos se ha o no se ha alejado del Señor? Claro que sí. ¿Y están dispuestos a recibir a Cristo? Claro que no. Eso lo vemos. Y esto es algo que, como dije anoche, esa semillita que se sembró hace varios años atrás, ahora ha crecido. Cuando se comenzó a sacar a Dios de las escuelas, a sacar a Dios de las cortes, a sacar a Dios del gobierno, a sacar a Dios de la familia, a romper lo que es la familia tradicional. Todas esas cosas, lo que ha hecho es que el pueblo se aleje de Dios. Y esa semilla también se ha ido infiltrando en la iglesia, lamentablemente. Pero como ya hemos dicho, no hay nada nuevo debajo del sol. Jesús mismo lo dijo. No todos los que dicen Señor, Señor irán al reino de los cielos. Y a todas esas cosas es Dios hablándonos. Y a todas esas cosas tenemos que escuchar. Tenemos que aprender lo que es la verdad. Esa es la verdad del Evangelio. El pueblo no estaba dispuesto. Y a eso fue lo que vino Juan. Y Juan vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Porque, ¿qué es lo que impide a uno recibir a Cristo? Sabemos que es el pecado, ¿verdad? Esa es esa es la razón. Pero pensemos un poco más profundo. A nadie le gusta que le saquen sus faltas en la cara. A nadie le gusta que le digan, tú eres pecador. A nadie le gusta. Pero eso es lo que la palabra nos enseña. Cuando estábamos estudiando Romanos, Pablo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice que no hay justo ni siquiera uno. Y eso nos incluye a nosotros, los que hemos sido salvos, los que hemos creído. Porque el hecho de que Dios nos ha salvado, el hecho de que nosotros ahora somos sus hijos, no significa que somos perfectos. Porque desde que el hombre cayó, desde que Adán y Eva pecaron, si se acuerdan, Dios maldijo a ellos, maldijo a toda la creación. Y hoy todavía estamos pagando por ese pecado. Por eso es que todavía nosotros pecamos. Pero por su amor y su misericordia y su gracia, y por el sacrificio de Jesús, nosotros estamos en un lugar aparte. Porque Juan vino a predicar mensajes de arrepentimiento. Y hasta que uno no logre entender eso, cuando uno reconoce que uno no es bueno, que uno no es justo, ¿verdad? Eso es lo que crea a uno el arrepentimiento. Y solamente cuando uno se arrepiente y se da cuenta de que independientemente de a quién ofendo, en realidad, como dice David en el Salmo 51, cuando uno se da cuenta de que contra quien ha pecado es contra Dios, como él dice, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante sus ojos. Cuando uno llega a esa realización, es que llega al arrepentimiento. Y solamente con el arrepentimiento primero es que uno puede ver quién es Dios. Juan, la voz que clamaba en el desierto, dijo, bueno, y lo dice porque aún está aquí. Si vamos a Mateo capítulo 3,
Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario arrepentirse primero para uno poder ver bien quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Uno tiene que reconocer lo que uno ha hecho, lo malo que hemos hecho ante los ojos de Dios, y arrepentirnos. Así fue que Juan vino, para preparar el camino para el Señor, para prepararle al Señor un pueblo que estuviera bien dispuesto a recibir a Cristo, reconociendo primero que son y somos pecadores. Y con ese reconocimiento vamos al arrepentimiento. Y Juan no fue el único que habló de esto. Como dije, Dios ha estado hablando siempre. Y si vamos un momento en el Antiguo Testamento, al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Esta es la palabra de Dios hablando. Y Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente, arrepentimiento. Si nos humillamos, oramos, buscamos el rostro del Señor, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él nos perdonará y nos sanará. Lo dijo Dios Padre, lo dijo Dios Hijo también. Si vamos ahora a Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Justamente después que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, cuando Jesús fue tentado 3 veces por Satanás, comienza Jesús su ministerio. Miren lo que dice aquí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente, para conocer a Dios hay que reconocer que uno ha hecho lo malo ante sus ojos. Y Jesús dice: arrepiéntanse y creed en el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? El mensaje de la salvación. No voy a entrar en todo el evangelio ahora, obviamente, pero yo sé que ustedes ya conocen a lo que me refiero. Arrepentíos, dice Jesús, y creed en el evangelio. Dios hablando y nosotros escuchando. O sea, eso espero, eso esperamos. Así que estamos siendo llamados a el arrepentimiento. A eso vino Juan. Pero otra cosa que estaba haciendo Juan, que si lo pudimos captar en el versículo sobre su comisión, su misión, era preparar el camino. Y mi pregunta es: ¿dónde está Juan hoy? Lo digo porque, así como Dios comisionó a Juan, Jesús también comisionó a la iglesia. ¿A qué?
a llevar el mensaje del Evangelio, a instruir a otros a arrepentirse y creer en el Evangelio. O sea que la misión de Juan todavía existe. La comisión que Dios le dio a Juan también se la dio a la iglesia. Y ese es el trabajo no solamente del que predica, no solamente del maestro, ese es el trabajo de cada creyente. Porque cada uno de nosotros profesamos nuestra fe de muchas formas, comenzando por el testimonio. Una muestra de que uno se ha arrepentido es viviendo conforme a la palabra de Dios. Esto tal vez suene contradictorio o pesado, no sé, pero viéndolo desde el punto, la vida de un cristiano es una vida de continuo arrepentimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre pecamos. Dios habla, pero sabemos que también el diablo habla. 3 veces nos muestra la Escritura que el diablo trató de tentar a Jesús. Y una de las respuestas que Jesús le dio al diablo fue que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra del Señor. Reafirmando lo que estoy diciendo, que Dios habla y habla por medio de su palabra. Estamos escuchando. Yo también me hago esa pregunta, ¿verdad? No crean que yo no estoy aquí para, si voy a señalar, como si voy a señalar a uno, hay 3 dedos señalándome a mí. Pero eso es algo para que meditemos siempre, y especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. Porque es bien fácil, inclusive aún estando dentro de la iglesia, con nuestros pensamientos, dejándonos llevar por las cosas que vemos afuera, alejarnos del Señor y no escuchar su voz. Sabemos que en las noticias todo lo que vemos es peleas sobre un reclamo por justicia, ¿verdad? Un reclamo por justicia. Y yo he estado meditando en eso y me pregunto, ¿y cuál es la justicia que estamos buscando? Y lo digo porque viendo recientemente una de estas noticias trágicas que se ven todos los días, me acordé de lo que dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros lo que queremos es justicia de forma humana, bueno, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si queremos justicia humana, primero tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Y tenemos que entender lo que eso significa. Porque un problema que he visto en varias iglesias, en varias congregaciones o de denominaciones, es que sí, buscan el amor de Dios. Es bien bonito escuchar que Jesús es amor. Es bien bonito escuchar de todas las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando se toca el tema de la justicia, no, ahí no queremos. Eso no lo queremos escuchar. Cuando vemos que la palabra nos muestra de que lo que algunos están predicando y algunos están enseñando realmente va en contra de lo que Dios quiere, en contra de la justicia de Dios, entonces así ese evangelio yo no lo quiero. Y ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. Eso lo vemos a diario. Y es triste, pero
No hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros, cuando caemos en esas trampas, cuando en vez de escucharle a Dios, escuchamos al diablo, tenemos que volver al arrepentimiento. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la salvación es gratis. ¿Qué cuesta la salvación? A nosotros nada, porque el que pagó por nuestros pecados fue ¿quién? Jesús. La salvación, viéndolo desde el punto, la salvación es gratis, pero tiene un precio. ¿Qué quiero decir con eso? El precio que tenemos que pagar nosotros no es por la salvación, es por la santificación, es por la conversión. Juan vino para que el pueblo se convirtiera. Y hermanos, hermanas, y los que nos están viendo por pantalla, sabemos que la conversión duele y cuesta. ¿Por qué? Morir al pecado para nacer de nuevo es fácil leerlo y vivirlo. ¿Y cómo se puede vivir cuando internamente tenemos esa lucha, como dice Pablo, una lucha contra la carne, el espíritu luchando contra la carne? Y si queremos crecer en espíritu, ¿por qué no alimentamos al espíritu con la palabra? Alimentamos más la carne, mientras nuestro propio espíritu se muere de hambre. Por eso, Juan vino a hacer un llamado primero al arrepentimiento, para que el pueblo esté dispuesto a recibir al Señor Jesucristo. Ese dolor del que yo estoy hablando, ustedes lo pueden también ver en la Escritura, en el libro de Hechos, el primer sermón de Pedro, cuando Pedro le dijo a los que estaban allí presentes: ustedes, a ese que crucificaron, ese era el Cristo, ese era el que ustedes estaban esperando para la salvación. Ustedes crucificaron a su rey. ¿Y qué dice la Escritura cuando ellos escucharon esas palabras? Dice que se compungieron de corazón, les dolió, arrepentimiento. Y luego preguntan: ¿y ahora qué haremos? Y sabemos lo que Pedro les dice después: se bauticen en el nombre de Jesús para que reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que dijo Jesús: arrepiéntase y crean en el Evangelio. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso, y a la medida que vayamos estudiando del libro de Lucas, como él dijo, hay que investigar con diligencia, hay que conocer bien la verdad y hay que instruirnos para nosotros poder instruirnos a los demás, porque nosotros también tenemos ese deber de preparar el camino para que nuestro Señor regrese por su iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy bien. Tengo varios anuncios antes de terminar. Lo primero es que la escuela dominical la tenemos a las 2 de la tarde y la estamos teniendo por medio de internet, por la aplicación que se llama Teams. Para poder entrar y participar, los hermanos maestros lo único que necesitan es su correo electrónico. Y allí creo que hay un papelito allí, por si ustedes quieren participar de la escuela dominical, allí pongan su nombre y su correo electrónico, y entonces pues cada domingo antes de que empiece el servicio se le envía un enlace por email y ustedes pueden entrar ahí y pueden participar con todos los demás hermanos que participan de estos estudios, que es un grupo muy bonito, aproximadamente como 10 personas. Pero y eso otra cosa por la cual hay que darle gracias a Dios, que a pesar de que por tiempo no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, todavía existen los medios para que la palabra del Señor se siga propagando. Y es lo mismo con los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos los estamos teniendo ahora los martes, comenzamos a las 7 de la noche y los transmitimos igual por Teams y por Facebook en vivo. Y también
también le invitamos los martes, el que quiera venir en persona también lo puede hacer, porque espacio hay, espacio hay. Por lo tanto, si desea venir también en persona, los martes aquí con gusto los recibimos. El último anuncio que tengo aquí es en cuanto a las ofrendas y los diezmos. Así como tenemos estas barreras plásticas, pues una de las recomendaciones es para poder evitar el contacto directo, es que nosotros pues no hacemos como los hacíamos antes, que pasábamos el plato para recoger las ofrendas. Lo que estamos haciendo ahora es, primero, hay una forma de poder hacer sus ofrendas electrónicamente. Hay una aplicación y también hay un enlace en nuestra página de internet. El que quiere saber más de eso, pues me puede buscar al terminar el servicio y yo les puedo enseñar cómo. Y también allí a la salida hay una cajita que al que Dios le ha puesto en su corazón de dar su ofrenda, simplemente allí hay sobres, le ponen un sobre y la ponen en la cajita, y eso es todo. Y así podemos mitigar, reducir el riesgo de la propagación de este virus. No sé si el hermano, ok, pues no hay más anuncios, entonces hermanos, puestos de pie, pues vamos a orar para terminar con este servicio. Oremos. Señor, gracias Padre. Gracias Padre por habernos alimentado con tu palabra, Señor. Señor Jesús, siempre Padre siempre Señor te damos las gracias porque fuiste tú el que descendiste de tu trono y pagaste el precio con tu vida en la cruz, derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Y gracias a ti, Señor, y solamente a ti, porque solamente por ti es que podemos llegar al reino de los cielos. Gracias, Padre, porque por ti somos salvos y ya no veremos jamás condenación eterna. Gracias, Dios Espíritu Santo, Padre, porque tú te has quedado con nosotros y eres tú nuestra conciencia, Señor. Eres tú quien nos hace recordar que cuando pecamos lo hacemos contra ti y solamente contra ti. Eres tú, Espíritu Santo, a quien podemos acudir en nuestras oraciones para que nos ayudes, Señor, para que nos ayudes a ser, como dice la palabra, imitadores de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana que está aquí congregándose, al igual que cada hermano y hermana que nos está viendo por pantalla. Que sus peticiones y sus oraciones sean escuchadas. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor